El día de hoy empezamos la nueva serie, se va a llamar La Restauración, una opción divina. La Restauración, una opción divina. El tema de hoy es Dios restaura el espejismo de la imperfección. Dios restaura el espejismo de la imperfección. Y vamos a partir de la escritura en Isaías 57, versículos del 18 al 19. Les pido por favor si me pueden acompañar. Isaías 57, versículos 18 al 19. Vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que esté lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Palabra de Dios que vamos ahorita a pedir oración. Gracias, Señor, Padre Celestial. Tú eres el grande, el digno, el majestuoso, Señor. Te pedimos en este momento que guíes la enseñanza que vamos a tener. Tú eres el que puedes darnos todo el material divino, Padre Celestial. Abrir nuestros corazones, abrir nuestro conocimiento, abrir nuestros labios y, ¿por qué no?, abrir nuestra práctica a todo lo que hemos aprendido. Te pedimos el día de hoy que no sea la excepción, de que podamos cada uno de nosotros poner en práctica en nuestro corazón cada una de las enseñanzas. Te pido, Señor, que nos lleves con esa calma que tú tienes, con esa paciencia, porque tú eres el que nos puedes restaurar. Gracias, Señor, que pongamos los ojos en ti, Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no nos salgamos de ahí, que pongamos los ojos en el altar y continuemos viéndote a ti, Señor, no viendo al hombre, sino viéndote a ti en tu divinidad. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta enseñanza. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a entender qué es lo que tú haces por nosotros y de qué manera nosotros trabajamos. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los que van a escuchar, de los que están escuchando, Señor, para que tú también abras sus corazones, pongas la semilla de conocimiento y que esta enseñanza no sea olvidada, sino que sea puesta en práctica. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. En los tiempos que estamos viviendo, especialmente aquí en los Estados Unidos, hemos encontrado una nueva técnica que se está estableciendo en este gobierno que nos dice que ahora podemos ya empezar a salir libremente a la calle. Y estamos encontrando que el gobierno dice que el proceso de restauración económico, financiero y social se encuentra en una sola clave, y esa clave es la vacuna. Lamentablemente no nos han dicho todas las verdades de lo que es realmente la vacuna, pero sabemos que hay una buena opción porque obviamente fue permitida por Dios. Dios permitió que se hiciera esa vacuna y hemos de recordar, como Salomón lo dijo, que tenemos dos elementos importantes, el elemento de la sabiduría de Dios y la ciencia. Y la ciencia también proviene de Dios. Pero cada uno de nosotros tendremos en su momento que tomar la decisión con Dios si esa vacuna es adecuada o no adecuada para nosotros. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos reaccionando en lo que se le llama el alma más baja. Estamos reaccionando con el alma del encierro, con el alma de la violencia. Estamos reaccionando a matar gente. Estados Unidos ahorita van ya por lo menos 31 tiroteos en lo que va de este año, en los que se encuentran más de 3 personas involucradas, en las que generalmente han sido muertas. Esto quiere decir que la ola de violencia ha crecido mucho. La pregunta es si verdaderamente nos estamos restaurando o no nos estamos restaurando. Pero volvemos otra vez al mismo. Los empleos están abiertos, hay muchos empleos, pero la gente no quiere trabajar por los estímulos económicos que tienen. La pregunta es, ¿se están restaurando o no se están restaurando? Las asistencias médicas se han reducido y obviamente con la asistencia médica, muchas de las personas han querido tomar esta asistencia médica para llevar un efecto también de no trabajo. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿estamos cumpliendo con las leyes de Dios? Bueno, Dios nos permite que nosotros trabajemos como mandato. Nos permite que no matemos. Nos permite que no mintamos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo muchos espejismos, porque nuestra alma ha bajado mucho. Hagan de cuenta, cuando usted ve a una vaca y la vaca ve el pasto, ¿qué es lo que hace la vaca cuando ha estado encerrada?
sale corriendo y va a comer el pasto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, que no somos animales, pero estamos bajando nuestra alma a esa respuesta casi animal, de que vemos que ahora podemos ir al bar, podemos ir a Las Vegas, podemos ir al baile, podemos andar en fiestas, podemos andar en restaurantes y lo más importante, podemos andar sin la famoso cubrebocas o mascarilla o muchos le llaman la máscara, ¿verdad? Wow, hemos sido libres, hemos sido libertados. En este momento, la vacuna y el presidente de los Estados Unidos nos han hecho libres. La realidad es de que todo esto es un espejismo. Todo esto es un espejismo. La realidad es de que la libertad no la obtenemos a través de la vacuna o a través de Biden. La libertad la obtenemos a través de ¿quién? Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de restaurar cuando Él quiere restaurar. Esto es muy importante. En la actualidad, muchos de nosotros estamos viviendo espejismos. Creemos que estamos siendo libres cuando verdaderamente no lo somos. Voy a plantear una situación. Cuando yo era niño, íbamos a una casa que le llamaban la Casa de los Espejos. Entonces se metía uno y quien tuvo la oportunidad de estar ahí, te metes un espejo, te hace gordo, otro te hace delgadito, otro te hace grandote, otro te hace más como fideo, y era divertido ver la imagen. Pero cada imagen que uno veía ahí era una imagen falsa, porque no era la imagen de la realidad. Estamos viviendo en ese contexto de esa imagen falsa, en donde ahora nos están diciendo que la restauración depende de la ciencia, que la restauración depende de la economía, que la restauración depende de un sistema social. De eso depende. Cuando en la realidad la palabra de Dios nos enseña que la restauración depende de quién? De Dios. ¿Por qué vamos a tomar tiempo entonces en esta serie? Porque necesitamos entender qué es la restauración. Y voy a partir primero por unos ingredientes para que los tengan ustedes en mente durante esta serie. Y después, ustedes poco a poco, punto por punto, porque en este versículo bíblico nos vamos a entretener como unas más o menos 4 sesiones para poder escarbarlo, escudriñarlo y poder entender cómo Dios trabaja en nosotros. Ahí en la parte de una historia que ustedes recuerdan en el libro de Nehemías, Nehemías es un libro aproximadamente escrito como 450, 470 años antes de Cristo, en la construcción del segundo templo. El autor no es Nehemías, generalmente se considera que el autor es Esdras. Y usted va a encontrar en Nehemías en los primeros capítulos que Nehemías hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo están o cómo han seguido la gente que está en Jerusalén? Le dan una mala noticia, estoy obviamente parafraseando, le dan una mala noticia, le dicen, discúlpanos Nehemías, pero la situación en Jerusalén está mal que peor. Cuando pasa esto, ¿cuál es la primera actitud que toma Nehemías ante la situación que está escuchando, ante el problema que está escuchando? Antes de pasar a esto, quiero que usted ponga atención. Nehemías era el copero del rey, hombre rico, pero obviamente era muy rico. Tenía contacto directo con el rey, era una persona influyente. Si Nehemías salía, mucha gente se le acercaba para que pudiera tomar el mensaje para llevárselo al rey. Esto lo podemos saber como cuando José le dice al copero, hey, por favor, cuando ya estés con el faraón, dile para que yo pueda salir de aquí, aunque al copero se le olvidó, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, Nehemías era una persona con poder, pero lejos de encontrarse y saludablemente con ese poder, cuando Nehemías escucha que todo está abandonado, ¿qué es lo que hace Nehemías? Dice que ora a Dios. ¿Escucha? Ora a Dios. Después de que ora a Dios, hace una petición por el pecado de Israel y le pide dirección de qué se tiene que hacer. Aprendemos entonces que cuando verdaderamente queremos restaurar algo, ¿qué tenemos que hacer? Si se está dando cuenta, tiene que evaluar la situación y entender que el único que puede cambiar esa situación, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el que restaura? Dios. Pero le puso el corazón ¿a quién? A Nehemías, para que Nehemías regresara a Jerusalén y reconstruyera la ciudad, el templo. Y usted va a ver en el libro de Nehemías mucho que él está interesado en restaurar las puertas.
Él está interesado en las puertas. Tiene mucha enseñanza esto, pero ahorita no me voy a cargar ahí. Queda claro entonces el primer punto. Cuando usted verdaderamente está regresando ahorita a la iglesia o va a regresar a la iglesia, ¿por quién es por quién va a preguntar usted? ¿Va a preguntar por los que ya están ahí en la iglesia? No, la pregunta real que deberíamos de hacer nosotros es por los que no están en la iglesia, por los que no están asistiendo, por los que posiblemente tienen problemas o por los que probablemente o lamentablemente en este tiempo su familia tiene un dolor porque ya se fueron con el Señor. Si usted vuelve otra vez a leer con cuidado el mismo pasaje, él dice que también ayudará a los enlutados, ¿verdad? Si usted lo lee con cuidado. Entonces, si me está siguiendo hasta este momento con atención, se va a poder dar cuenta entonces que Nehemías lo que hace es pedirle al rey, una audiencia al rey, para poder llevar a gente y empezar a reconstruir la ciudad. Pide cartas para que le den madera y quiere volver otra vez a reconstruir ¿qué? El templo. Ahora, si nos vamos al libro de Esdras, encontramos un segundo aprendizaje de cómo se puede empezar a restaurar la situación. Y en el libro de Esdras podemos encontrar que Esdras lo primero que le dice al sacerdote que tenemos que reconstruir. No sé si usted lo recuerda, que es lo primero que le pide que se reconstruya. Bueno, si usted tiene buena memoria, en Esdras encontramos que lo primero que se reconstruye en el templo fue el altar. Ahora, yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Por qué se tiene que reconstruir el altar primero? Bueno, porque a Dios le interesa que nosotros tengamos una comunicación directa con Él. ¿Qué pasa en el altar? Bueno, en el altar Dios nos habla. ¿Qué pasa en el altar? En el altar ponemos ofrenda de Dios, ofrenda a Dios, ofrenda de paz, ofrenda de pecado. En el altar Dios nos da instrucción. O sea, en el altar se da la relación. Yo siempre les he dicho que cuando ustedes ponen un altar en su casa, ese altar brilla. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios en su casa. Pero más aún así, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por lo tanto el altar, ¿en dónde debe de morar? En nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente tienen el altar de Dios en su corazón? Ahora, si se está dando cuenta, fíjense cómo esta relación se empieza a reestructurar. Primero, saber la necesidad de los demás, involucrarme en ella, orar y hacer petición por ellos. No solamente esa petición, sino llevar en acción y después reconstruir ¿qué? Esa relación con Dios. ¿Para qué necesitamos esto? Para que Dios nos ayude a restaurar, para que Dios nos ayude a regenerar, a reconstruir, a reedificar. Y pongan atención en esto, no lo que fue destruido, sino lo que viene nuevo. Nosotros no somos reconstruidos, dice la palabra de Dios, más que como un nuevo hombre. Y somos vestidos con vestiduras de qué? Nuevas. No, nunca dice que pongamos los vinos en odres viejos, sino Jesús dice pongan los vinos en odres nuevos. O sea, es decir, la palabra de Dios parece ser que desecha todo lo viejo para renovar por todo lo nuevo. Si entendemos estos tres puntos, entonces debemos de entender que Dios es el que da las instrucciones de cómo debemos de restaurarnos o nos enseña cómo Él nos va a restaurar. Y lejos de pensar en la ciencia, lejos de pensar en la sociología, en la psicología, ¿quién es el que nos restaura? Con sus instrucciones se llama Dios. Por eso quiero que usted ponga mucha atención porque aquí hay muchas bendiciones, muchos beneficios que Dios nos da a través de la restauración. Entonces, en esta escritura que vamos a retomar, las escrituras nos habla de una restauración a nivel espiritual en los caminos de Dios, del pueblo de Israel que se estaba yendo ¿a dónde? A la idolatría. Que se estaba perdiendo ¿en dónde? Se estaba perdiendo con los ídolos de otras ciudades. Yo le pregunto a usted, en este tiempo, en este año que hemos pasado, nos hemos desviado también a la idolatría, hemos perdido
también el camino de Dios, hemos perdido el altar de Dios, hemos perdido la sensibilidad por los hermanos, hemos perdido la relación con Cristo, o sea, la hemos perdido. Bueno, algunos lamentablemente vamos a tener que contestar y decir, sí ha pasado. Otros ni siquiera se volvieron a acordar y más que todo se hicieron libres de las responsabilidades que Cristo había dejado. Pero hay una situación más todavía. Hay muchos que no le conocen y que con este tiempo no quieren conocerle. Mis hermanos, esto es una promesa de Dios, pero también llega a quién? No solo a los pueblos de Israel, sino también a los gentiles. Diga, nosotros somos gentiles, nosotros somos extranjeros y también tenemos esa promesa de que Dios puede restaurar nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, si tienen ahorita un problema, quisieran ser restaurados? Y ahora voy a preguntar, un problema de salud, un problema de trabajo, un problema financiero, un problema de compañerismo, un problema de relación familiar, un problema de relación de trabajo, un problema con la escuela. ¿Por qué no? Todos quisiéramos ser restaurados, ¿o no es cierto? Porque si dijéramos que no queremos ser restaurados, sería una gran mentira. Entonces, como se puede observar, Dios afirma en esta escritura categóricamente que Él es un testigo de qué manera? Visual de nuestras acciones. Y ahora sí, acuérdense, Él te está viendo. Eso es lo que Él dice en esta escritura. He visto sus caminos, dice. He visto, ¿qué? Sus caminos. Le pregunto, ¿usted se puede esconder de Dios? ¿Cuántos de ustedes piensan que se pueden esconder de Dios? Permítame ilustrarle esto rápidamente para que sea bien sencillo. Es un ejemplo, una figura nada más, una ilustración. Había un maestro, tenía 10 discípulos, a cada discípulo le dio un pajarito y le dijo, quiero que maten ese pajarito, lo sacrifiquen, pero quiero que lo sacrifiquen donde Dios no lo vea. ¿Ok? Entonces, uno de ellos agarró el pajarito, se metió al fondo del mar, el pajarito se ahogó, nadie vio, estaba oscuro. Otro, más inteligente, dijo, me lo pongo aquí en el sobaco, le corto la cabeza, nadie va a ver. Uno más dijo, bueno, yo no me quiero poner la sangre del pajarito, así que aviento el pajarito y que las águilas que están ahí hambrientas se lo traguen. Y efectivamente se lo tragaron. Y así sucesivamente hasta que 9, contamos a 9, y 9 mataron al pajarito, lo sacrificaron. Llegaron con el maestro y le dijeron, en obediencia a lo que tú nos dijiste, cada uno tomó un método diferente, le contaron el método que tomó cada quien y dijeron, el pajarito voló. El maestro quedó callado, no dijo nada y venía otro con su pajarito vivo. Y le dice, todos los demás, ¿te das cuenta que este es un desobediente? ¿Por qué es un desobediente? Dice el maestro. Dice, ¿no te das cuenta que trae el pajarito vivo? Dice, ¿por qué no le damos una oportunidad? Si se da cuenta, la mayoría del tiempo nosotros no damos oportunidades, ¿verdad? Lo primero que hacemos es juzgamos. Y antes de que dice Dios que nos consolemos con todas las cosas, lo primero que hacemos es quejarnos. Antes de pedir una explicación, lo primero que hacemos es acusar. Quiero decirle que esto es una costumbre real en el mundo cristiano. En el mundo cristiano, no estoy hablando de gente no cristiana, reales, ¿verdad? Pero entonces, ya después de que acusamos al amigo, el amigo le pide la explicación y el amigo dice, este pajarito fue declarado inmunidad para él. Y le dicen, ¿por qué? Porque en el momento que dijeron que sea sacrificado en donde Dios no lo vea, es imposible matarlo, porque Dios está en todo lugar. Este pajarito nunca tuvo sentencia de muerte. ¿Dios dónde está? En todo lugar. En el baño también, aunque usted no lo crea. Mucha gente se mete al baño porque dice que ahí puede hacer sus mejores pecados, ¿no? Ya, también ahí está Dios. También ahí. Si estamos entendiendo entonces, ¿cuántos saben que Dios es un Dios que da vida? Por eso es que no pidió que se matara este pajarito. Porque Dios es un Dios de vida y no es un Dios de muerte. ¿De dónde nos podemos esconder de Dios? Vayamos al Salmo 139, versículos 7 al 10, y leamos con mucho cuidado lo que dice el rey David para confirmar este ejemplo que estamos viendo. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
Pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta, ¿y a dónde huiré de tu presencia? 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde no está Dios? En todo lugar. ¿Cuántos de nosotros entonces ahora sabemos que Dios verdaderamente nos está observando? La pregunta es, ¿qué significa esto que dice en la primera parte del versículo? He visto sus caminos. La palabra camino, el concepto camino, ahí dice la palabra es derek en hebreo, derek. Pero note la definición que es muy interesante, porque derek es un camino pisado. Para que usted se dé una idea, ¿usted ha ido a la nieve? Bueno, si algún día ha ido a la nieve y usted ve que una persona va caminando, la persona va dejando pisadas, va dejando sus huellas. Es un camino que pisado. Entonces, usted puede ver las huellas. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que seguir las huellas de una sola persona para que sigamos sus pisadas. Esto es lo que se refiere el camino, más bien la palabra derek. Se refiere a que podamos ver básicamente toda la trayectoria que la persona estuvo pisando. O sea, no estamos hablando de un camino natural, de un camino normal, sino una trayectoria de un camino pisado que usted puede ver a la distancia por dónde pasó la persona. ¿De qué persona estoy hablando que nosotros tenemos que seguir sus pisadas? De Cristo Jesús. Esta es vamos a decir, la figura que nos da la palabra derek, un camino que ha sido ya pisado. Y obviamente si dice Dios, yo he visto tus caminos, es porque nosotros hemos repetido esos caminos también, ¿verdad? Ahora aquí viene la pregunta mágica. ¿Cuáles caminos seguimos pisando nosotros? Esa es la pregunta mágica. Entonces, de manera figurada, entonces esta palabra derek nos dice que el camino que tenemos primero que mostrar es el curso de tu vida o la manera que tú accionas en tu vida. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que en el curso de nuestra vida, cómo debería de ser como cristianos? Dice que amorosos sería la parte que nos guiaría. Me pregunto cuántos de nosotros ya estamos trabajando en ese amor. Para que nosotros cuando dejemos las pisadas y los demás nos empiecen a seguir y nos sigan y nos sigan y nos sigan, puedan seguirse en ese amor. ¿Cuántos de nosotros estamos en misericordia, en bondad? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros tenemos amabilidad? Y bueno, podemos incrementar la lista hasta la paciencia. Y le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gusta todavía el pleito? ¿Cuáles son los caminos que estamos nosotros verdaderamente tomando? Porque le digo una cosa, Dios ve todos. Ve que usted es amable, pero también ve cuando usted se hace pleitista. ¿Por qué a usted le gusta el pleito? Porque le gusta tener la razón. Porque tiene poca tolerancia a la frustración. Porque a usted no tiene un sentido de evaluación de lo que verdaderamente va a ser requerido en el día del juicio. Si es una ofensa que no es requerida en el día del juicio, ¿para qué pelea? A final de cuentas, ¿es necesario pelear? No. ¿Se da cuenta cómo nuestra vida se empieza a hacer una forma de acción y cómo nosotros empezamos a dejar pisada? Se lo pongo de una manera sencilla. Cuando usted se presenta en un lugar, usted ya tiene un sobrenombre. ¿Y sabe cuál es el problema de su sobrenombre? Que la mayoría del tiempo es, perdón, porque es la forma que se ha comportado con los demás. Las palabras que ha dicho, la forma que ha destacado. Ahí viene el gordito sonriente. Ahí viene el que siempre usa la camisa amarilla, porque no quiero decir sobrenombres fuertes, que se le dan a la gente así de repente, ¿no? Pero eso ha hecho para ti una marca. ¿Se está entendiendo? Ha hecho para ti una marca que para la mayoría de las gentes cuando lo ven, esa marca se están dando cuenta que tú y yo
no estamos haciendo más que algo que los demás han captado. Cuando iba a la iglesia, allá en Glendale, yo no conocía los nombres de nadie. Era, ¿te fijaste? El que canta feo, el que canta fuera de ritmo, la mujer que trae 5 o 6 niños, la mujer que se viste media impropia, el hombre que siempre trae los mismos zapatos, el que nunca viene arreglado. O sea, la gente dejaba marca. ¿Y usted qué hace con la marca? Usted califica la marca, y cuando califica la marca, le digo una cosa, está pecando. Está pecando. Le digo cómo se llama esto de una manera más sencilla, se llama apodo. No quiero decir apodos, pero hay una gran cantidad de apodos que salen. Entonces, esa es la manera de acción. Ahora te digo una cosa, dice el Salmo número 1, que no podemos sentarnos en silla de escarnecedores. Silla de escarnecedores, en términos muy generales, significa precisamente eso. Significa cuando nosotros hacemos escarminio de los demás, en palabras sencillas, cuando nos burlamos de los demás o cuando creemos que los demás son menos y les ponemos un pequeño apodo. En el barrio era muy sencillo, el mosca, la cucaracha, el bicicletas, el orejas, etcétera, ¿no? ¿Refiriendo a qué? A la forma y la marca que tenía esa persona. Ahora, yo quisiera que usted se pregunte si cuando usted va caminando, usted está atravesando cualquier lugar, está dejando las marcas del maestro, en su forma de acción, en su forma de actuar. También esta palabra significa costumbres, significa hábitos. Y ¿sabe qué? La mayoría de nosotros, nuestros hábitos son malos. Malos. Por último, esta palabra Deret significa la decisión que yo he tomado de cómo conducirme en la vida. Hace unos momentos, para que tenga una idea, estaba platicando con una persona y lamentablemente me comentaba esta situación. ¿Cuál es? Dice que varias familias de diferentes iglesias se reunieron en su casa. Obviamente se han conocido por los últimos 15 o 20 años. Y bueno, como es clásico cuando se reúnen los cristianos o nos reunimos los cristianos, pues nos gusta cantar coros, cantar la Biblia, nos gusta hacer devocionales, etcétera, ¿no? Y bueno, terminó muy bonita la reunión, pero se dio cuenta el pastor principal de ella que había hecho esa reunión. Y entonces le dijo que con qué autoridad hacía una reunión en su casa. La pregunta es, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos reunirnos como cristianos? ¿No es acaso con salmos, con cánticos, con palabras de Dios en armonía? ¿No es acaso eso? Entonces, ¿cuál es el problema del pastor? El problema del pastor es que él quiere conducirse en la senda de la legalidad y obviamente se le olvida que la palabra de Dios va arriba de su legalidad. Pero les dice, ustedes pueden reunirse en 15 años, se pueden reunir en matrimonios, se pueden reunir en fiestas sociales y díganme ustedes en una fiesta social de qué edifica a la persona. Además, esas fiestas realmente no pudieran ser calificadas dentro del cristianismo porque son fiestas sociales, no fiestas cristianas. Así que a veces nos conducimos en una senda equivocada pensando que estamos ¿qué? Correctos. Cuidado cuando sea su ego, cuando sea su entendimiento, cuando sea la plataforma de su yo el que está decidiendo lo que es correcto. La plataforma que debemos decidir para que sea lo correcto es ¿quién? La palabra de Dios. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles las huellas que usted está siguiendo? ¿Cuáles las huellas que usted está dejando? ¿Cuáles son? Le voy a preguntar sinceramente y no se avergüence. ¿Usted quisiera que sus hijos y sus nietos siguieran sus huellas? Las verdaderas, no las que aparenta, sino las que vienen del corazón. ¿Le gustaría? Bueno, le digo una mala noticia, aunque no crea, se van transmitiendo. Sigamos, porque si no, entonces Dios restituye ¿qué? Tus caminos. Dios restituye tus caminos. En la lógica normal, debería cada uno de los seres humanos estar orgullosos, mis hermanos, de que Dios esté invirtiendo su tiempo en estar viendo nuestras acciones. ¿A poco no estaríamos
totalmente, yo sí me sentiría totalmente orgulloso, protegido de que Dios esté viendo todo lo que estoy haciendo. Esto tendría que ser una forma de forzar y reforzar nuestra fe, a decir qué bueno que esto está pasando. Pensar en que nuestros caminos están guiados por Dios, vistos por Dios, y ¿saben qué? Si Dios quiere, manda ángeles para que nos libre. Si Dios quiere, nos quita obstáculos. Imagínense qué lindo que Dios estuviera todo el tiempo supervisándonos. Pero ¿por qué tenemos miedo a la supervisión de Dios? Sin embargo, otra vez volvemos a la escritura y él dice, he visto sus caminos. Israel literalmente tendría una supervisión de Dios para pasar del exilio y regresar a la tierra prometida, en donde se serviría a Dios. Si traspolamos esto a nosotros como vida de cristianos, estamos en este mundo como extranjeros, como peregrinos, somos embajadores, o sea, es decir, este tiempo pequeño que posiblemente dice la Biblia que sea de 70 a 80 años y si nos va bien, 120 años, ¿verdad? Que nos va muy bien. Tremendo. Es un tiempo corto porque de ahí empezaría la verdadera eternidad. La pregunta es, ¿quién está más cerca de Dios en el tiempo? ¿Los que ya se fueron con el Señor o nosotros? Pues déjenme decirle que los que ya se fueron con el Señor están en el seno de Abraham. Y nosotros tenemos que tomar por decisión para ir al seno de la gracia. Perdón, al trono de la gracia. ¿Cuántos de nosotros queremos ir al trono de la gracia todos los días? No siempre. Ahora le voy a preguntar, ¿por qué tenemos miedo de que Dios nos supervise? De que Dios vea nuestros caminos. Mis hermanos, Dios nos está ofreciendo un jardín del Edén. Dios nos está ofreciendo una protección total. Si usted tuviera que tener un guardaespaldas o alguien que le estuviera supervisando, ¿a poco Dios no sería el mejor? Él sería el mejor. Estaríamos supervisados de parte de Cristo. En Efesios 2, versículo 19 al 22, vemos esta verdad, que nosotros vamos a ser parte de este reino poderoso, aún siendo extranjeros, aún siendo peregrinos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso somos nosotros. Si alcanzó a captar toda la idea, imagínese que usted esté creciendo como un templo santo en el Señor y que estemos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Diga, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios, un templo real. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos da miedo la supervisión de Dios? ¿Y por qué Dios tiene que estar poniendo tanto ojo en nosotros? Bueno, porque desafortunadamente nosotros elegimos los caminos y las pisadas que no son correctas. Si decimos, este es el camino de la santidad y este es el camino del pecado, ¿por cuál caminamos? La mayoría del tiempo vemos las pisadas del pecado y decimos, esta es la mejor opción. Dice Jesús que tenemos que ir por la puerta chiquita y angosta, pero no la grande que va a ¿dónde? A la perdición. Entonces, el primer camino que regularmente elegimos, ¿cuál es? El del pecado. ¿Cuál? El del pecado. Mis hermanos, pregúntense ustedes, ¿por qué nos gusta el camino del pecado? ¿Saben por qué Dios estaba siempre sobre Israel? Porque Israel siempre estaba buscando cómo hacer idolatría, cómo pecar, cómo buscar las costumbres de las otras naciones y cómo a las otras naciones les gustaba lo que hacían las otras naciones. Imagínense lo que han adquirido ahorita en algunas corrientes del judaísmo, la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Sí, se los platico rápido. Oh, pero ellos como lo tienen todo basado en sus maestros, dicen que es correcto. O sea, usted va a estar reencarnando cada vez más. ¿Para qué? Para no tener ya ninguna deuda en este mundo. Y cuando usted logre tener ya no tener deudas en este mundo, entonces su cuerpo se queda fijo y usted ya no necesita otro cuerpo más
porque usted ya evolucionó. Bueno, déjenme explicarle rápidamente con este término. La Biblia dice que va a haber solamente un juicio. Daniel dice que no todos van a ser despertados, algunos van a ser despertados para bien y honra y los otros para deshonra y juicio. Eso quiere decir que si te tienes que morir 7 veces, 10 veces, entonces ¿cuál de las 10 veces es la correcta que tú estás reencarnando? ¿Cuál es la que te va a valer? Ahora dice la Biblia en Ezequiel que los huesos se van a ser puestos otra vez en acción. Los huesos secos se les va a poner tendones, músculos, ligamentos, etcétera, y va a haber cuerpos completos que se van a levantar de la tierra y van a ¿qué? A caminar, y se les va a decretar también espíritu de vida para que vuelvan a vivir. Entonces, ¿son nuevos espíritus de vida? No, obviamente que son los espíritus de la gente que murió. Entonces, ¿cómo está eso de que ahora me voy a dar el lujo yo de elegir en 20 cuerpos un cuerpo? No tiene lógica. Ahora díganme, ¿no se supone que la Biblia dice que todo va con tendencia al mal? Y si todo va con tendencia al mal, entonces contradice la situación de la reencarnación. ¿Por qué le contradice? Bueno, lo contradice por una simple y sencilla situación. Si todo va de tendencia al mal, cuando usted reencarna, ¿cómo va a ser? ¿Más bueno o más malo? Bueno, lamentablemente, si la Biblia tiene razón, seríamos más malos. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que está una sola vez y después el juicio. Pero ¿a poco no se escucha bonito la capacidad de poder reencarnar en un cuerpo más bonito, más atlético? Porque como ya este está gordito, está más bueno, más fuerte, entonces más inteligente. ¿A poco no se escucha bonito? Solamente tengo que pagar mis faltas de este mundo. No, son teorías de caminos que nos llevan ¿a dónde? A la perdición, porque son falsas teorías, aun cuando se escuchen que son de judíos. Lamentablemente, estas teorías vienen involucradas de gente de la India, porque obviamente ellos se involucraron con este tipo de culturas de Asiria, etcétera, en donde se cree en la reencarnación. Mis hermanos, si tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que andar buscando otras cosas que no son? Porque queremos explicaciones fantásticas. Entonces, el primer camino que siempre busca el hombre en sus respuestas es el camino del pecado. Por eso Dios quiere estarnos supervisando. ¿Para qué? Para en su misericordia, en su paciencia, volvernos a meter nuevamente al camino que Él quiere. Escuche lo que dice Agustín de Hipona. Viendo pues que el hombre cayó por orgullo, ¿cómo cayó el hombre? Según Hipona, por orgullo. Dice, Dios lo restauró por medio de la humildad. ¿A quién es el que vino humilde a restaurarlo? Fíjense que en estas palabras hay muchas cosas involucradas muy interesantes. Número uno, caemos por orgullo por medio de quién? De Adán, ¿verdad? Pero somos restaurados por humildad a través de quién? De Cristo. Dice entonces, voy a repetirlo. Viendo pues que el hombre cayó por orgullo, Dios lo restauró por medio de la humildad. Los que quedamos atrapados por la sabiduría de la serpiente, somos librados por la necesidad de Dios, por la gracia de Dios. O sea, ¿Dios tiene una necesidad de salvarnos? Realmente no. Realmente no. A Dios no le tendría que interesar que nos fuéramos al infierno. Mas, sin embargo, a Dios le interesa que nadie se vaya al infierno. Los infiernos no están llenos. Los infiernos están vacíos. Los infiernos los llenamos nosotros cuando en nuestra propia voluntad queremos caminar hacia ellos. Dios en su misericordia quiere quebrantar al pecador para que tenga acceso a la salvación y déjame decirle, a la sanación. ¿Qué hace Dios? Quebrantarlos. Isaías 57, versículo 17 dice, por la inequidad de su codicia me enojé. ¿La inequidad de qué? De su codicia. Por favor, inequidad usted también lo puede traducir como pecado. ¿Ok? ¿Cuál pecado? De codicia. Me enojé. ¿Qué hizo Dios? Enojarse. Ahora quiero preguntarles, mucha gente cuando usted vaya a platicar con ellos le van a decir, no, es que Dios no se enoja porque Dios es amor. Bueno, creo que necesitan leer estos versículos con más tranquilidad. Por la inequidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. A ver, si usted tuviera una relación de pareja
y la novia o el novio le dice, estoy enojado, no te quiero ver y estoy indignado, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo se reconciliaría con esa persona? ¿Cómo le haría? Si tuviera un amigo enojado, que no quiere verle, que está indignado. Ahora imagínese esas respuestas que Dios da. Y dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y aún así, ¿cómo siguió? Necia la persona. ¿Queda claro? La herramienta que Dios nos da entonces para la rebelde, ¿cuál es? Tiene que el Señor que quebrantar al pecador. Tiene el Señor que quebrantar su corazón. ¿Cuál es el camino y la herramienta que tenemos nosotros que Dios nos ha dado a conocer? Se llama arrepentimiento, mis hermanos. Arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. El camino del arrepentimiento es lo que tenemos que seguir para que Dios no esté con nosotros enojado, escondido su rostro y indignado. Ese es el camino. Dios nos quiere ver de frente. Dios quiere estar de frente a nosotros, no quiere estar alejado de nosotros. Jeremías 31 del 18 al 20 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fuiste castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová de mi Dios. Fíjense qué petición tan hermosa. Conviérteme y seré convertido. ¿Cómo era? Como novillo indómito, indomable, ¿verdad? 19. Porque después que me aparte, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mis muslos, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es un niño quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso en mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Se da cuenta cómo Dios mueve su corazón? Nos da una figura. ¿Qué es eso de las entrañas? Cuando usted estaba enamorado o enamorada y vio por primera vez a su galán o a su galana y sintió mariposas en el estómago, ese es un movimiento de las entrañas. Es lo que nos está dando la figura, que son emociones que nacen de manera natural. O sea, Dios tiene una emoción de manera natural. ¿Para qué? Para restaurarnos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo la paciencia de Dios no quiere hacer que seamos castigados? Esto es muy importante, muy importante. Entonces, mis hermanos, Dios restaura al pecador arrepentido de tres maneras. ¿Cómo lo restaura? De tres maneras. Número uno, dice que cambia el color de sus pecados. Cambia el color de sus pecados. Isaías 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Mis hermanos, Dios perdona al culpable que pone su corazón en el deseo de restaurar su vida en obediencia. La gracia del perdón es ofrecida abiertamente por Dios de manera gratuita. Solo con el arrepentimiento, esa es la herramienta. Y más tarde, creer en el sacrificio de Jesucristo es la herramienta para volver a reconciliarnos con Dios. Cuando nosotros hemos elegido el camino del pecado. No sé si se está dando cuenta. O sea, nosotros elegimos las pisadas del pecado y Dios elige en su condición ayudarnos para que no estemos en el pecado y tomemos la senda correcta. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos va a meter en la senda correcta? Bueno, cuando yo era niño también, yo me acuerdo que por ahí mis tíos llevaban el ganado y cuando llevaban el ganado llevaban unos perros, a veces llevaban unos palos. ¿Por qué? Porque el ganado de repente se empezaba a mover y se empezaba a dispersar. Entonces los perros les empezaban a ladrar y se empezaban otra vez a regresar al camino. Y cuando alguno de los animales no hacía caso, con uno de los palos le pegaban para que el animal regresara al camino. Es decir, que Dios va a necesitar a veces del castigo para que nosotros podamos regresar al camino. A veces va a requerir de la enfermedad para que nosotros regresemos al camino. A veces va a requerir de quitarnos el trabajo
para que nosotros regresemos el camino. A veces va a requerir de quitarnos nuestro carro, no sé, nuestras cosas, para que regresemos al camino. Si alguna vez a usted le han robado, pues sabe que perdió sus cosas, no porque usted quiso, sino porque Dios se las quitó. Ah, hermano, ¿cómo? Ese fue el diablo. No, Dios no permitió que usted ya tenga esas cosas más en su vida. Por algo, quizás no las necesita o quizás necesita aprender a valorar. ¿Sí se está dando cuenta lo importante de lo que estamos hablando? O sea, cómo Dios le gusta que nosotros no, bueno, más bien diríalo yo así esta frase. A Dios no le gusta que arrearnos, pero a nosotros sí nos gusta que nos arríen. Esa es la realidad. O sea, Dios nos marca los caminos, nos dice, ahí están las pisadas, nos enseña el plano. Ahora es más, en la tecnología actual diríamos, tenemos un GPS directo. Ya ni siquiera necesitamos irnos, pero déjame ver, ahora yo voy a rodear la manzana a ver si es un mejor camino. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que sigas en obediencia a lo que Él te dice. Pero dice que también Él de buena onda, Dios nos borra el pecado. Wow. Isaías 43 del 24 al 25 dice, no compraste para mí caña aromática ni por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Y fíjese eso, si quieres señálelo. Me fatigaste con tus maldades. ¿Qué hicimos con Dios? Imagínense para que usted le grite a alguien, ya me tienes fatigado. En otras palabras, en lenguaje mexicano, ya me tienes harto. Ya me tienes hasta el copete. Ya me llegaste al... Fíjese lo que está diciendo Dios. Me fatigaste con tus maldades. Y dice el 25, y va la afirmación de 2 veces. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, ¿es por amor a nosotros? No, por amor a Él mismo. O sea, Dios no quiere que nosotros nos perdamos, mis hermanos. A Dios al extremo de la paciencia miles de veces. Y consecuentemente Israel nos muestra que cuando Dios se cansa, ¿qué es lo que hace Dios? Le manda reprensión y le manda castigo. ¿Quiere Dios realmente tenerte en castigo? No, mis hermanos. Lo que Dios quiere es quitarte tus rebeliones. Lo que Dios quiere quitarte es tu pecado. Ahora, ¿tienes el camino fácil o tienes el camino difícil? Puedes escoger el camino corto o puedes escoger el camino largo. Cualquiera de los dos, si Dios ya ha puesto sus ojos en ti y tú has puesto sus ojos en Él y has entregado tu corazón, así que lo más seguro es que Dios va a buscar que regreses con Él para quitar tus rebeliones. ¿Qué va a hacer con tus rebeliones Dios? Las va a borrar. No se va a volver a acordar, las va a cambiar de color. Fíjense qué hermoso es Dios. Y aquí va con el tema más grande para el perdón. Y muchos de nosotros decimos, ¿por qué tenemos que perdonar? Una persona me decía en la tarde, es que yo no sé si sea válido perdonar. ¿Qué dice Jesucristo? Si perdonas, mi Padre que está en los cielos, también te perdonará. Pero si no perdonas, mi Padre que está en los cielos, tampoco te perdonará. Es decir, por ganancia, te conviene perdonar. Por ganancia. Este punto entonces de los 3, el Padre te ama y quiere abrazarte. El Padre te ama y quiere abrazarte. Ustedes ya conocen la parábola del hijo pródigo, que ya le hemos hablado también en Lucas 15:20. Voy a dar nada más el último versículo, más bien no el último versículo, uno de los últimos versículos, nada más para destacar, porque yo siempre les he dicho, esta parábola no podía llamarse el hijo pródigo, tendría que llamarse el Padre paciente y amoroso. Así debería de llamarse, porque lo que Jesucristo quiere destacar es la actitud del Padre esperando al hijo rebelde, que en este caso es Israel, y usted y yo, si nos anexamos a la misma vida de Israel. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Cómo fue movido? Misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le ¿qué? Y le besó. Wow, imagínense todo lo que le hizo el muchacho, y él todavía dijo, ok, puedes besarme, puedes abrazarme. ¿Y cómo te recibe tu padre?
con los brazos abiertos. ¿Cómo vamos a llegar nosotros al cielo? Mis hermanos, si usted conoce a Jesucristo, cuando usted llegue al cielo, ¿qué es lo que va a tener que hacer? O cuando llegue a la Nueva Jerusalén, va a decir, aquí traigo mi paz en la mano. ¿Sí sabe cuál es su paz en la mano? El nombre. En el nombre de Cristo doblé rodilla, en el nombre de Cristo oré, en el nombre de Cristo hice misericordia, en el nombre de Cristo ayudé a la gente, en el nombre de Cristo se movió mi corazón, en el nombre de Cristo recibí perdón, en el nombre de Cristo. ¿Y sabe qué le van a decir cuando usted llegue con el nombre de Cristo al cielo? Pásele, ahí lo está esperando Cristo para el juicio. ¿Usted quiere tener en su mano ese boleto de misericordia? A hoy puede ser el día. Hoy puede usted aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y usted tiene un camino en el cielo. Usted tiene ya abiertas las puertas. Usted solamente requiere de un nombre que se llama para todo nombre, que dice que entre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso es el beneficio que tenemos. ¿Cuántos de ustedes ya tienen el boleto en su mano y la seguridad de que Cristo les salva? Concretemos estas dos enseñanzas que estamos teniendo. Acordémonos de David, ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos del pecado de David? Yo le puedo asegurar que la mayoría de nosotros sabemos que el mayor pecado de David fue tener una infidelidad y matar al esposo de ella. Pero le voy a decir algo, a todos se nos olvida que David en su arpa, con su música, en sus rodillas, en sus ayunos, estuvo pidiendo perdón por 2 años a Dios por esa situación. ¿Y qué dijimos? Que cuando eres movido a arrepentimiento, ¿qué hace Dios con tus pecados? Los borra, los pone blancos, te ama y te abraza, te toma de regreso. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar que el Salmo 51 es la culminación de la obra del perdón, que muchos lo tomamos, un corazón contrito y humillado, no rechazas jamás, para llegar a esas palabras de divinidad? Para todos nosotros fue requerido que David rodara su orgullo y se diera cuenta que se había alejado de Dios, se diera cuenta que no estaba en los caminos de él y que era necesario retomar su camino. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Yo quisiera que usted algún día destacara eso de David, decir, se necesitan pantalones para reconocer delante de Dios que se equivocó uno. Pero le digo una cosa, Dios es, al mismo tiempo que va a ser su juez, es su testigo, al mismo tiempo también es su abogado. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna posibilidad en el juicio ante Dios. Ninguna. Por más que digamos nosotros, no, estoy equivocado. Dios, creo que no lo estás haciendo bien. No, fíjate que yo soy tu abogado, soy tu juez y soy tu testigo. ¿Cómo ven? Destacaríamos un día esta importancia de David, de que aparte de que tuvo un pecado que todo el mundo reconoce, poca gente reconocemos la capacidad del arrepentimiento. David aprendió a que tenía que seguir las pisadas de Dios, el camino que Dios le dio, que era la teshuvá, que es como se le conoce, regresar a Dios y volverle a pedir perdón y decirle, Señor, restáurame. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho de destacar este hecho de David? Oh, no, siempre destacamos David el infiel. Pero se nos olvida que David escribió como aproximadamente 130 salmos. Se nos olvida que David protagonizó una de las más grandes cantidades de dinero para que se empezara a construir el primer templo, que es el templo de Salomón. Se nos olvida que con David fue la única parte donde el reino estuvo unido, porque Salomón ya fue un reino unido, pero porque Dios en su gracia quiso que no se dividiera ese reino. ¿Y todo a qué? A un acontecimiento de que David sí conocía los caminos de Dios. ¿Cuáles caminos? Los de Dios. No los del mundo, ¿verdad? Los de Dios. Les voy a decir otro ejemplo. Siempre destacamos en el Nuevo Testamento a alguien que negó 3 veces a Jesucristo antes de que saliera el gallo. Y decimos, ¿cómo puede ser ese Pedro? Si Pedro escuchó la enseñanza de Jesucristo, de que si fuera negado, Cristo también lo va a negar, ¿no? Porque así dice la enseñanza. Si alguno me negara con los hombres, yo lo negaré ante mi Padre, ¿no? Esa es la enseñanza. Ahora, Pedro no lo hizo nomás una vez. ¿Cuántos les hizo? 3 veces.
Entonces, no estaba cocido, estaba recocido Pedro, súper cocido. Pero déjenme decirle que pocos destacamos el hecho de que Pedro, dice la palabra de Dios, que tuvo lágrimas amargas y lloró amargamente por haber negado a Cristo. Es decir, una de las manifestaciones más grandes que podemos recibir nosotros de una persona arrepentida, ¿cuál es? Las lágrimas reales, las lágrimas verdaderas. El arrepentimiento, mis hermanos, ante Dios no es un juego. Tiene que ser algo verdadero, algo genuino, porque a Dios no lo puedes engañar. A mí me puedes engañar. Puedes tener lágrimas de cocodrilo y te las voy a creer. Pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Cuál fue la recompensa que tanto David como Pedro recibieron? La restauración. La restauración. Imagínense que usted es un rey y ahora lo restaura. Y esto me hace acordarme de un rey que restauraron, que duró 7 años como bestia. Y solo por el hecho de decir, yo hice el reino, Nabucodonosor. Daniel le dijo, te doy un simple consejo, por favor, ayuda a los pobres. No digas que tú lo hiciste, dale el honor y la honra a Dios. Y en la mañana siguiente, ¿qué dijo? No, mira el reino que he hecho con mi fuerza. Y dice que inmediatamente duró, ¿qué? Vivió como bestia. Muchos de nosotros andamos ahorita viviendo como bestias, mis hermanos. Andamos haciendo eso, viviendo como bestias, enojados, agresivos contra los otros, peleoneros, conflictivos, discusiones, incomodidad. No nos sentimos tranquilos con nada. Queremos siempre andar haciendo algo que llame la atención con los demás. Andamos como animales, mis hermanos. Nabucodonosor tuvo una situación sencilla, que un día abrió los ojos, dijo, Él es el Señor del cielo, y dice que fue, ¿qué? Restaurado en su trono. Ojalá y un día, y escucha esto, no nos agarren como animales a nosotros así, que andemos en un mundo desesperados como animales, sin darnos cuenta que somos animales, sino porque Dios quiere que seamos, ¿qué? Espirituales. Así que dice la palabra de Dios, que la ley nos trajo la conciencia del pecado para que con las leyes fuéramos nosotros dirigidos y no ser transgredidas. Y dice que es como el ayo que nos lleva a la mano, ¿verdad? Y dice entonces en el versículo de Romanos 5:20, que usted sabe de memoria, pero la ley introdujo para que el pecado abundase, dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Que entonces dijimos que va a ser Dios para nosotros podamos retomar el camino. Dice que Dios va a ser el camino de la ¿qué? Aflicción, mis hermanos. Dios va a tomar el camino de la aflicción para corregirnos. Isaías 48, versículo 8 al 11, dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tus oídos, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, y ve esa palabra, diferiré mi ira. A ver, ¿entiende ese pequeño versículo? Qué hermoso está diciendo. Por amor a mi nombre, no te voy a tirar toda mi ira, no te la voy a aventar, no vas a recibir toda mi vida, digo, mi ira. Dios lo que está diciendo, si vas a tener un impacto de mi ira, lo que voy a hacer es lo voy a desviar. ¿Se acuerdan cuando venía el meteorito? Ese meteorito que decían que iba a golpear a la Tierra. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, por la situación de la gravedad, se difirió, es decir, se movió y no impactó la Tierra. Dios dice eso, es como ese meteorito. Dios dice, voy a diferir mi ira. Qué bueno que la difiere Dios su ira, ¿no? Porque si no la difiere, imagínense cómo estaríamos nosotros ahorita. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Fíjense cómo es la ira de Dios. Pues déjame decirle que sí, porque Dios puede aplicar esto rápido. El día de hoy estamos y mañana ya no estamos. Si Dios dice, ya me colmaste el plato, hasta aquí llegas. Y a veces Dios nos recoge antes de que seamos más pecadores, ¿verdad? He aquí que te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo te he escogido? En horno de aflicción. Por mí, por amor
de mí mismo lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Mis hermanos, no tengo ahorita todo el tiempo para explicar este versículo, pero cuando usted anda ahí, Yeshua HaMashiach, y que el poderoso de Israel, y alabado sea la gloria de Dios, y luego al rato lo ven en el bar chupando, eso es enmancillar el nombre de Dios. ¿Sí me entiende? Muchos de nosotros usamos el nombre de Dios en vano. No, sí, te prometo en el nombre de Dios que sí lo voy a hacer. ¿De veras? Si Jesús te dice que no prometas, o sea, y si haces una promesa, Eclesiastés dice, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los que no cumplen. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando hablamos del nombre de Dios. El nombre de Dios es para honra. Mis hermanos, vamos a tener entonces pruebas, aflicción. ¿Por qué tenemos que tener pruebas y aflicción? Porque Dios nos quiere corregir, porque Dios nos quiere levantar, porque Dios nos quiere que salgamos del estado de comodidad que tenemos, de la zona de confort y que podamos crecer. Déjenme decirle rápidamente, la palabra para prueba en hebreo se llama nasá, como la NASA, pero nomás acento en la A, nasá, que significa literalmente usted y yo vamos a ser tratados. Cuando usted en México se hacían las plantas de aguas sucias, las plantas de aguas sucias se metían en todo un proceso con un montón de bacterias, olores químicos, se metían con filtros. ¿Para qué? Para tratar las aguas para que salieran de sucio a qué? A limpio. Y de hecho, cuando esas aguas salían, esas aguas pudieran ser potables. Es decir, al final del proceso se metieron un montón de pescados para saber si esas aguas eran correctas. Déjame decirle que eso es lo que quiere Dios de nosotros, que literalmente en esta vida seamos tratados, pero para que podamos ser presentados limpios, sin mancha, sin arruga, en santidad al Señor. Muchas veces ya ahorita esto lo estamos peleando y decimos, no, eso no puede ser posible porque no podemos llegar a santidad. Es correcto, la santidad la tenemos a través de Dios, no a través de nosotros mismos. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que ser procesados ¿para qué? Para presentarnos limpios ante el Señor. Y no va a ser entonces el proceso de un día, ¿verdad? El día de hoy fue un proceso completo. Todo tu año anterior fue un proceso completo. El año que sigue va a ser otro proceso hasta que el Dios nos levante de esta tierra. No vamos a dejar de ser procesados, dice la Biblia, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Interesante, ¿no? Así que esta palabra nos da toda la situación importante. Dios va a estar tratando con nosotros literalmente en todos los aspectos. Veamos tres tratos que hace Dios con nosotros para avanzar. Dios controla las pruebas, mis hermanos. Vamos a 1 Corintios 10:13 y eso es algo alentador para nosotros porque Dios es quien controla las pruebas y no las controla el chanclas, ¿verdad? Si las controlara el diablo, entonces tendríamos problemas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¡Wow! Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo que nos pone el problema, nos da la solución. Hace unos días estaba hablando con Aurora, una cliente mía que siempre está encerrada, y dice que estaba haciendo una prueba y tenía que hacer una fórmula química y la fórmula química no encontraba ella, nomás le dieron el resultado y ella tenía que hacer toda la fórmula. Dice que ya estaba desesperada porque había intentado 3 veces y no pasaba. Y ya cuando dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo, llegó una persona y le dijo, oh, yo te puedo explicar cómo hacer esa fórmula. Así como Dios le dio la entrada, Dios le dio la salida. ¿Se fijan? Interesante, ¿no? Pudiéramos hablar de otras cosas. La tentación humana, entonces, mis hermanos, tenemos la seguridad de que si Dios nos pone que el chancla nos tiente, porque dice que Dios no tienta a nadie, y que tengamos pruebas, que dice que también Dios nos va a dar la resistencia para no caer en la tentación. Pero para esto necesitamos cómo estar, pero bien paraditos con Dios. Dios es fiel, entonces,
para fortalecernos en nuestra necesidad, mis hermanos. B, las pruebas tienen como fundamento la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9 dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos entonces encontrar, mis hermanos, que cuando estamos débiles, no estamos pasando una prueba de debilidad, mis hermanos, estamos pasando una prueba de fortaleza. Cristo está con ustedes. En el momento de mayor debilidad, Cristo está con ustedes. C. Las pruebas fortalecen entonces nuestras áreas débiles. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. Qué hermoso es Dios. ¿Se fija cómo Dios nos restaura? Recordemos que el contexto es que Pablo estaba pidiendo que le sacaran el aguijón. ¿Qué le está diciendo el Señor? No te preocupes. Mientras tengas esa debilidad, eres fuerte porque yo estoy contigo. Yo te estoy, ¿qué? Restaurando. Te estoy animando. Oye, pero no le quitó el aguijón. Pablo lo necesitaba. Así de sencillo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Que ojalá y nunca nos encontremos nosotros cuestionando a Dios en una de sus decisiones. Voy a terminar en este punto. Sin embargo, podemos encontrar un camino que no se restaura. ¿Cuál es el camino que no se restaura? Cuando nosotros nos encaprichamos en el camino del engaño y la justificación del pecado. ¿Dónde? En el camino del engaño y la justificación del pecado. Isaías 5 del 20 al 23. Y por favor, esta porción simplemente algunas personas nomás la recitan poquito, pero realmente tiene que recitarla toda. Y si puede, pásela conmigo en su mente. Hay de los que a lo bueno dicen malo, perdón, hay de los que a lo malo dicen bueno y a los bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Si usted se da cuenta, hay muchos ayes. No quiero analizar ahorita todos los ayes, ¿de acuerdo? Lo que quiero que usted se dé cuenta que aquí empieza, ¿qué dijimos que se llama el día de hoy? Los espejismos. El pecado es un espejismo, mis hermanos, que nos lleva a la perdición pensando que estamos en la verdad. Pero este es un espejismo todavía más grande, poder justificar el engaño. ¿Cómo usted ve esto? Que usted pueda justificar el engaño. La palabra de Dios dice que estos, a menos de que se arrepientan, no tienen salvación. Eso dice la palabra, y voy a repetirlo. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Es bueno tener 5 matrimonios de acuerdo a las estadísticas actuales. ¿Ya? El promedio de matrimonios actuales es 5. Entonces yo creo que vamos atrás, necesitamos echarle ganas. ¿Se da cuenta? Hay de lo bueno, que se le llama ¿qué? Malo. Hay que echarle ganas, hay que tener más matrimonios. Estamos atrás. No, ¿verdad? Que hacen luz tinieblas y de las tinieblas luz y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí les va, para que entiendan el versículo en la actualidad. Vaya, usted compra su cigarrito con sabor a menta y usted es un adolescente de 14, 15, 16 años y está fumando. Lo dulce, ¿qué es, mis hermanos? Amargo. ¿Sabes de que te estás dañando los pulmones, te estás dañando el cerebro, te estás dañando tu sistema digestivo? Lo dulce se convirtió en ¿qué? En amargo. Y les puedo dar más aplicaciones, pero no me quiero entretener en esto porque no quiero que usted se duerma.
Déjeme decirle que usted se está convirtiendo sabio ante sus propios ojos si usted está teniendo estas decisiones. La marihuana, oh, no es medicinal. Usted fume marihuana, fúmelo hasta por las orejas si se puede. Mis hermanos, usted está teniendo un problema digestivo, está lastimando su nervio vago. Al tiempo usted va a tener vómitos, al tiempo usted va a tener problemas. Sí, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Se da cuenta? Por eso es que los demonios empiezan a brincar. Por eso es que a los demonios no les gusta esa actividad. Desafortunadamente, sabios en su propia ¿qué? Prudencia. Si usted después tiene oportunidad, lea todos los ayes en los versículos anteriores y más o menos el resumen así es. El primer valor transgredido es la moral social. La moral se acabó. Obviamente, ahorita hay una teoría en donde los, ¿cómo se dice? Pedófilos están buscando que sea aprobada sus matrimonios aquí en los Estados Unidos. Es decir, que si usted tiene un hijo de 8 o 10 años, pueda casarse con un viejo de 35, 40 años. O sea, eso es. Pero ellos están frustrados porque no pueden tener relaciones con un niño chiquito, porque ellos es su preferencia. Entonces viven en frustración. O hay que apoyar. Y este es otra vez el mismo grupo de lesbianas y homosexuales que están apoyando este tipo de condiciones. Mis hermanos, a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Entonces, ¿dónde quedó la moral, mis hermanos? Hay gente burladora, gente escarnecedora de los caminos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se van a enfrentar que le dicen, Dios ya no existe? Pruébame que Dios existe. ¿En dónde estaba Dios cuando murió mi familiar? No, mis hermanos, Dios existe. ¿Y sabe qué? Por los últimos 5,800 años, la humanidad se ha muerto y se van a seguir muriendo hasta que Cristo no venga. Eso es lo que nos promete la Biblia. Segundo, las personas invierten en una realidad y se confunden de su realidad. Tercero, existe una soberbia. Cuarto, apoyan a los ebrios, es decir, a los que están fuera de sus cabales. Usted es de los que ha votado por los políticos que tienen políticas de aborto, por ejemplo. Bueno, está fuera de sus cabales. Esa persona no está sobria, no está votando por la vida. Apoya a los que están en contra de todo valor moral. Hermanos, digamos por Romanos 2, versículos 5 al 8 para terminar. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, voy a repetir otra vez, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, es decir, enojo de Dios para el juicio, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras en la vida eterna, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos a orar. Espero que los caminos que tenemos no sean estos, sino sean los caminos que Dios ha trazado y podamos seguir sus pisadas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a discernir. Ayúdanos, danos ese espíritu de discernimiento. Te lo pedimos de corazón. Lo necesitamos urgentemente, Señor, para poder saber cuándo tú nos estás hablando y cuándo nos está hablando el demonio, Señor. Recordemos que no solamente es Él, sino también la maldad de la gente. Ayúdanos a discernir, Señor, cuando hay algo que parezca que es correcto, pero sabemos que es incorrecto. Nosotros queremos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, Señor. Ayuda a nuestro corazón para que podamos estar siempre en ti. Señor, ayuda a los más jóvenes, dales luz, que no estén en tinieblas, Señor, y si están en tinieblas, que tú seas su lámpara, que tú seas su fuego, Señor, para que ellos puedan estar siempre contigo, y si alguna vez caen en el lodo cenagoso, que tú los saques con tu mano poderosa. Señor, sabemos que vienen las generaciones siguientes y van a estar llenas de maldad, Señor. Te pedimos que los corazones de ellos sean reverdecidos en ti, Señor. Que el corazón de ellos sea ablandado por ti, Señor. Que tengan un corazón de carne, Señor.
Te pedimos que siempre sigan lo que tú dices, Señor, en obediencia. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos la bendición de lo alto, Señor, para que nuestros corazones estén siempre contigo, apegados a ti. Que no nos despeguemos, Señor. Nos gusta que nos veas, nos gusta que nos dirijas. Señor, llévanos a todo bien, conforme es tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.